tal? Buenas noches. Bienvenido, Jorge, Guillermo. Buenas noches. Tengo un problema con el audio, con mi cámara. A ver, esperamos 3 minutos, si no ya empezamos, ¿no? Creo que sí. 10 minutos más y empezamos, por favor. Bien, buenas noches. Buenas noches, César, Jorge, Guillermo. eh, ¿Quién más está? Piero y Solórzano. Bien, Araceli también. Buenas noches con todos. Bien, vamos a, buenas noches. César, vamos a tratar sobre el tema de específicamente eh, los riesgos de levantamiento y izaje de cargas, un trabajo crítico, ¿no? El tema según la programación toca, ¿no? Izaje seguro de cargas, levantamiento de pesos sin riesgos. Entonces, es un tanto tratar un tema de, de trabajo de alto riesgo específicamente, ¿no? Y también recomendaciones o data importante, tanto teórica como de la parte operativa, ¿no? Que puede ser muy relevante para el trabajo, pues, en campo sobre todo, ¿no? Eh, Ahorita vamos a empezar. Bien, izaje seguro, levantamiento de pesos sin riesgo, ¿no? ¿Qué es el izaje de cargas o el izaje de levantamiento de riesgo, ¿no? ¿Por qué hablamos de levantamiento de pesos sin riesgo, ¿no? Todo peso implica un riesgo de lesión a la salud del trabajador. En este caso puede ser eh, muscular, osteomuscular, de tendones, entre otros, ¿no? Más conocidos como TME o trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Que estén enrutados específicamente a la parte de riesgo disergonómico. Esto implica, pues, mover cargas pequeña desde 3 kilos y es un levantamiento de cargas. No es izaje de cargas, pero es un levantamiento de cargas según la OSHA, ¿no? Según la OSHA, desde 3 kilos es un levantamiento de cargas y ya produce una lesión. Ojo, ¿no? Desde 3 kilos nada más. Y más aún si es población afectada mujer, ¿no? ¿Por qué? No por ser tema de discriminación, sino por un tema de capacidades anatómicas y resistencia, anatomía natural del ser humano, ¿no? Entonces, a partir de 3 kilos ya genera un daño, y a partir de 3 kilos, entonces genera un levantamiento de cargas o de peso que puede considerarse que causa un daño desde la forma como se está cargando. Bien, entonces, un izaje de cargas es un levantamiento de pesos que puede superar la capacidad de un ser humano, ¿no? Que puede superar la capacidad de un ser humano y que necesita de ayuda, ¿no? De algún equipo de levantamiento, ¿no? En este caso, mover cargas grandes y pesadas, ¿no? Que podríamos decir que es crucial para las industrias, para cualquier tipo de industria, ¿no? Ya sea construcción, minería, en la que se encuentre, ¿no? Hay mucha tecnología que ha sido desarrollada para estas operaciones, ¿no? Hay pistones, qué más usan? Grúas, ¿no? Inclusive formación cuidadosa y amplias medidas de lugar de trabajo, ¿no? Que se pueden eh, establecer. Pero también hay problemas importantes en el tema de dispositivos de levantamiento, o le llaman de lifting, ¿no? Y obviamente para los trabajadores que estén cerca ahí en la maniobra, ¿correcto? El listaje requiere de equipos. Entonces, por ahí definimos, ¿no? El listaje de cargas, el levantamiento de cargas, que puede traer consecuencias a la salud de la persona, que normalmente no lo puede hacer una sola persona, ¿no? Y que se requiere ya de un equipo manual o asistido de algún tipo de energía, puede ser hidráulica, puede ser eléctrica, ¿no? Mecánica, para levantar dicha carga o dicho peso, ¿no? Dice, los equipos entonces en este caso que nos dice tanto OSHA que en este caso izaje requiere de equipos, y otros equipos de izaje, pues obviamente,
prácticamente, por así decirlo, relevan al hombre, ¿no? ¿Relevan en qué? En hacer esfuerzos y evitar que tengan un daño, ¿no? Puede afectar a su salud cierto tipo de movimientos, el levantamiento de estas cargas, ¿no? ¿Cierto? La importancia de este buen manejo de izaje, ¿no? Y el conocimiento de la manipulación de las cargas, si lo hacen bien, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un correcto trabajo positivo, digamos, ¿no? A la salud del operador y del rigger, ¿no? Y la empresa, pues, obviamente, evitará que pueda tener daños considerables tanto en el producto o la pieza que se está manipulando o guisando, como daños propiamente a la persona, ¿no? A los que están ahí. ¿Qué factores intervienen ahí? El entorno, el rigger, y puede ser el vientista también, y el operador, obviamente, ¿no? Bien, correcto. Siguiente, por favor. Entonces, comentamos un poco la teoría, ¿no? Entonces, el izaje de cargas, pues, como hablamos ahí, es el levantamiento, pues, de estas cargas que requiere mucha asistencia por parte de ayudas mecánicas, ¿no? Sí, para que este izaje pueda, o este levantamiento de carga y traslado pueda ser seguro y evite daños a la salud de las personas, ¿no? El izaje de cargas normalmente está regulado, todos los implementos, ¿no? Los accesorios, como los equipos, ¿no? Porque hay accesorios y equipos, ¿no? Accesorios como grilletes, estrobos, ¿no? De diferentes tonelajes de peso, de resistencia, estrobos metálicos, deslingas, fajas Ratchet, entre otras, ¿no? Como las propias grúas de diferentes tipos, ¿no? Tipo ferrocarril, grúas tipo camión, que ustedes pueden ver que de repente me hizo en su obra, ¿no? Eh, grúas un poco de mayor tonelaje, ¿no? Y ya tipo ya como una especie de línea amarilla, ya no estamos hablando de que supera los 12 toneladas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, todas ellas, la verdad es que manejan un criterio de selección y uso, y deberíamos manejarlo todos, que lo establece la ASME, ¿no? ¿Qué cosa es la ASME? Es la American Standard Mechanical Engineering, ¿no? Entonces, la ASME, las normas ASME, sobre todo en la sección B30, ¿no? En la B30, desde la B30 tiene apartados, ¿no? Así como la hizo, la ASME es la parte importante para seguridad en todo lo que es izaje, ¿no? ASME, ASME, ¿no? Entonces ahí está la B30.1, 2, 3, me refiero a punto, ¿no? B30.1, la B30.2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 10, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, la B30.2, todos los criterios técnicos de seguridad para grúas puente hidráulicos, ¿no? Si tenemos grúas fijas, elevadores con tambor, por ejemplo, la B39, ¿no? Que es la que deben saberla, sí o sí ustedes son todos los referentes linkas, la B30.10, todo lo que se refiere a ganchos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, son puntos claves para poder profundizar en esta parte de izaje que es un tema delicado, ¿no? Un tema, y el izaje se subdivide, ¿no? Se subdivide en izaje crítico, izaje normal, luego lo vamos a ver, ¿no? ¿Sí? Luego de eso, ¿cuál más abre en izaje? Siguiente, por favor. Al seleccionar justamente dos equipos, tenemos que tener en cuenta estas normas ASME, las que le digo, ¿no? Del apartado B30, la ASME B30, no se olviden, ¿ya? Normalmente el material, pues, obviamente, o podría, por así decirlo, lamentablemente, pues, no es gratis, ¿no? Las normas ASME B30, la 30.1 hasta la 30.10, 11, 12, 13, que va por cada tipo de accesorio, la ficha técnica, o el documento técnico, que te habla sobre el funcionamiento, la calidad, los tamaños, los tonelajes y los puntos de seguridad, se compran, ¿no? Ahora, puedes encontrarlo en internet, pero están desfasados, ¿no? Nunca hay que trabajar con documentos obsoletos, ¿no?
¿Qué otra normativa nos permite seleccionar, muy aparte de que eso es clave para que selecciones tus equipos de izaje, la norma ASME? También se basa en la norma justamente donde se han producido mayores accidentes, ¿no? Que es la norma de construcción, en este caso la internacional, ¿no? Que es la OSHA 29 CFR, ¿no? La OSHA 29 CFR, la 1926-251, que son los equipos del rigging, ¿no? O del rigger, ¿no? El que manipula la carga. Y la OSHA 1910-184, que son lo que es LINGAS, que son complementarias a la ASME, ¿no? Obviamente, y lamentablemente en el sector peruano no contamos con esa normativa. Nos menciona algo de, o casi muy por encima, superfluo, el tema de izajes, como que lo menciona nada más, pero no te da parámetros específicos de que lo que es izaje, lamentablemente. Y en esta parte sí es una parte muy exquisita, muy buscada, que requiere mucha preparación. Entonces, al saber que es un izaje, requerimos de ayuda de equipos, ¿no? De levantamiento. Entonces, hay que tener en cuenta la norma B30, la ASME B30, la OSHA 29 CFR 1926, la OSHA 1926 251, la 1910 184, que es de Lingas, ¿no? Siguiente, por favor. También me olvidé mencionarles, hay una norma que también respalda la calidad de los accesorios, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, antes que se me vaya la idea, que es la AWS, la D.14.1, que son especificaciones para soldadura industrial, ¿no? Y son también para milcranes, creo. Milcranes and handling son equipos para grúas, para, para grúas puente, ¿no? ¿Cuánto resiste cada punto de soldadura? Cada vez que vayamos a hacer izaje, muchas veces vamos a necesitar puntos de apoyo, o alguna de ellas, ¿no? Y vamos a necesitar hacer un estudio de izaje, ¿no? Digamos una memoria de cálculo para poder hacer el izaje. En el caso de izaje, específicamente con equipos y accesorios, pues obviamente se va a necesitar que hacer una planificación, ¿no? Una planificación de la operación, ¿no? Para hacer esta planificación de la producción, pues, de la operación, se necesita, pues, tener un amplio conocimiento de qué cosas de izaje, qué carga vamos a manejar, ¿no? Se tiene que hacer un plan de izaje, ¿no? Muy aparte del AST, del IPER y del permiso de trabajo de alto riesgo, se debe hacer un plan de izaje, ¿no? Pero para hacer un plan de izaje, ¿no? Se debe tener en cuenta modelos de plan de izaje, ¿no? Los planes de izaje normalmente constan de un encabezado que va la presentación de la empresa, va qué carga estás usando, la placa de la grúa, ¿no? Va la placa de la grúa, el ángulo de radio inicial, el ángulo de radio final, ¿no? En un plan de izaje, y luego va cuál es la carga bruta de la carga, y cuál es la carga, el peso de los accesorios, y luego de ello, lo que vas a poner en este aprendizaje va a ser la suma y la división entre la capacidad de la grúa, ¿no? Para que te dé tu capacidad de seguridad de levantamiento de la carga, ¿no? En la capacidad de seguridad de levantamiento de la carga, pues ustedes saben que debe ser ¿cuánto? Las capacidades de las grúas, ¿no? No debe superar, ¿no? El 80%, ¿no? ¿Cierto? No debe superar el 80% en capacidades sobre ruedas, ¿no? En este caso, normalmente las grúas que ustedes suelen ver son las grúas puente, en plantas, y luego afuera, las grúas sobre ruedas, que puede ser tipo camión, ¿no? Y aún más grandes, ¿no? Tipo línea amarilla, ¿no? Hay unas tipo con riel, tipo telescópicas, ¿no? Que también se maneja al 80%, al 85%, ¿no? Con estabilizadores extendidos y fijos, ¿no? De la capacidad total, ¿no? ¿Cierto? Esta planificación nos va a permitir determinar si es que esta grúa o esta maniobra en la cual va a participar el rigger, va a participar el vientista, ¿no? Muchas veces, si es una carga no es muy grande, pero si es considerable, ¿no? Participa el mismo rigger, es el mismo vientista muchas veces, ¿no?
y el operador lo que se hace es poder planificar primeramente con el plan de izaje los accesorios y la verificación de los accesorios y ver que no supere el 80%, ¿no? Si supera el 80%, ¿qué estamos hablando? Que esta carga se convierte en un izaje crítico, según lo que manda OSHA, ¿no? Son un izaje crítico, en el cual ya entran a tallar otro tipo de medidas, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando hay una planificación de izaje? También se ve la apertura de los radios, inicial, final, los ángulos iniciales y finales. Hay unas tablas en las que, si es que no, el operador, porque se ha visto casos que no hay operadores muy preparados, desconocen sobre estos formatos, y porque me ha pasado también, pero normalmente ellos deben conocer, la mayoría de operadores de grúa formales conocen la operación ya. Y si no, dentro de la cabina hay una tabla, ¿no? Hay un tag ahí en el cual pueden sacar los ángulos de radio, ¿no? Ahora, también muy aparte de ello, existen separaciones necesarias para voltaje, que se refiere a trabajo cerca de líneas, ¿no? Cerca de líneas energizadas, ya sea con carga, mástil replegado, o sea, normal o mástil extendido, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta cuando se hacen izajes y movimientos, todo tipo de energía alrededor, pero si hay energía eléctrica, todo lo que te asume o te recomienda el Código Nacional de Electricidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hablamos de un voltaje normal, ¿no? De fase a fase, lo que es kV, kilovoltios, ¿no? Y habrá que tener un requerimiento mínimo de separación, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una línea de 50 kV, tenemos que tener una separación de 10 metros, ¿no? Perdón, de 10, esos son 10 pies, más o menos, al cálculo saldrán 3 punto y pico metros, ¿no? 3 metros, pongamos, 3.05 metros, ¿no? O 3.10 metros. Entonces, si hablamos de tener en cuenta las separaciones de líneas, también nos exige que podamos tener un conocimiento de las líneas de tensión, sobre lo que te estipula el Código Nacional de Electricidad, para la distancia de seguridad a las líneas de tensión para no electrocutar al personal, ¿no? Que está haciendo la operación, ¿no? ¿Cierto? Ahora, muy aparte de ello, siguiente, por favor. En la parte de la ejecución del izaje propiamente dicho, ¿no? Durante el izaje, a la hora de seguir el plan de izaje, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Hacer el AST, o si estamos en minería, el IPRC continuo, hay que hacer el checklist de los aparejos, de todos los equipos, ¿no? ¿Cierto? La verificación del área, la señalización del área, ¿no? ¿Cierto? Luego de ello, el tema de comunicación es muy importante en el izaje. Aparte de la capacitación del rigger y del operador, porque ambos tienen que conocer las señales de estandarización, ¿no? Que también te lo da la G50, ¿no? Y el tema de normativa internacional, de la OSHA, el tema de simbología para izaje, también muy aparte de ello se debe tener un canal de comunicación clara, como dice ahí el texto, ¿no? No podemos estar o caer en la falla de que en algún momento no pueda haber un tema de comunicación, ¿no? Por la maniobra, por la lejanía entre el rigger y el operador o el vientista y no se pueda ver bien la maniobra, ¿no? Se requiere también contar con un canal de comunicación correcto, puede ser específicamente radios, ¿no? Radios internas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en ejecución del izaje se requiere una buena comunicación, un buen plan, pero sobre todo en el plan, muy aparte del plan, determinar en el ACT que los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgo vamos a tener en una maniobra de izaje? Primeramente, riesgos mecánicos, ¿no? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, riesgos de arrastre o atrapamiento por la carga o por la propia grúa, en este caso, ¿no? ¿Qué pasaría si la grúa se desplaza con la carga y golpea a alguien y lo arrastra, ¿no? O se cae la carga de altura, ¿no? El impacto por la carga o por la propia grúa, ¿no? ¿Cierto? Se ha visto casos, golpes, ¿no? Aplastamiento de personas, ¿no? O también la pérdida de estabilidad de la carga, ¿no? También, ¿no? O de sus elementos, ¿no? No se han revisado los grilletes, ¿no? No se han revisado los aparejos, ¿no? Se tiene complacencia con el tema de slingas, ¿no? No, sí está bien, ¿no? Está viejita nomás, ¿no? Y no se evalúa la capacidad de carga, ¿no? Los ángulos en que se evalúa para levantar la carga, el centro del eje de levantamiento, ¿no? El envejecimiento de las mismas, ¿no?
puede traer consecuencias, ¿no? ¿Qué otro riesgo hay que evaluar? Aparte de mi plan de izaje, y aparte de los ángulos y el porcentaje. Lo que comentamos hace rato con el Código Nacional de Electricidad, los riesgos eléctricos. Hay riesgos eléctricos en el área, ¿no? Estos pueden ser directos o indirectos, ¿no? Ustedes saben, puede haber contacto directo o contacto indirecto, ¿no? Como el ejemplo que les conté la clase pasada del señor que va a estacionar nada más su grúa y prácticamente en ese rato no murió, no sé cuál habrá sido su destino final del señor, pero prácticamente en ese rato estaba frito el hombre por todo su cuerpo, estaba frito, ¿no? Entonces, grave, ¿no? ¿Cuál otro más puede ocasionar? Un riesgo térmico producido por la resistencia, ¿no? En este caso, la resistencia puesta en marcha, ¿no? Esto puede producirse por contacto y puede producir quemaduras, obviamente, pues, ¿no? Después de eso, en la ejecución del lizaje hay que tener en cuenta también algún riesgo que pasamos por alto, que son riesgos producidos por defectos ergonómicos en el diseño, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, el operador, ¿no? El operador, por decirlo así, ¿no? Porque eso se da en las grúas, ¿no? El operador realiza posturas forzadas o esfuerzos excesivos, sobreesfuerzos, ¿no? Esos sobreesfuerzos con el tiempo generan una enfermedad profesional, ¿no? ¿Cierto? Y obviamente la inadecuada iluminación localizada es grave, ¿no? Por eso que los izajes no se pueden hacer mayor de las 5, por de los casos, de la tarde, ¿no? La iluminación debe ser buena. Y si es en interiores, tiene que ser muy buena iluminación. Y también, obviamente, hay que tener en cuenta el tema del aire, ¿no? Cuando hacemos mensaje hay que manejar mucho el aire, que anemómetro, ¿no? El anemómetro, la fuerza del aire, la velocidad del viento, le dice, ¿no? No debería pasar, ¿no? 30, ¿no? 30 kilómetros por hora en la ciudad, 25 en minería, ¿no? Entonces, estos parámetros deberían monitorearse con el anemómetro para poder hacer un correcto izaje, ¿no? De estas cargas, ¿no? Que pueden ser críticas. Otro riesgo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Por ejemplo, en la ejecución del izaje, antes que se me vaya, es el riesgo producido por el fallo por ejemplo, de alimentación de energía, ¿no? O de otros trastornos funcionales, ¿no? ¿A qué me refiero, por ejemplo, ¿no? Circuitos de potencia o mando que estás haciendo el izaje y puede fallar el sistema eléctrico de la grúa, ¿no? Puede fallar un sistema hidráulico del brazo de la grúa. Puede ocasionar un trastabilleo o la caída de la carga, ¿no? ¿Cierto? Siguiente, por favor. Y obviamente, ¿no? Como dice, medidas de seguridad adicionales, el riesgo adicional que sería el riesgo producido por la ausencia, sería por ausencia o falta o inadecuación, sería de medidas de seguridad. Muchas veces no se adecúan, ¿no? ¿Cierto? En este caso, ¿qué puede ser? Por ejemplo, inexistencia, ¿no? De dispositivos o resguardos adecuados de protección. Por ejemplo, señalización, barreras, cintar o barreras rígidas, ¿no? Pueden ser mallas con cachacos, tranqueras, ya sea mediante eh, barras extensibles con conos, o si es alguna maniobra mucho más crítica, hay que cerrar con tranqueras de metal, ¿no? Tipo rejillas, ¿no? O algún diseño de dispositivo inadecuado, o la ausencia inadecuada de dispositivos de emergencia también, paradas de emergencia, ¿cierto? Muchas veces ya se utiliza ahorita en la operación de la grúa con mando asistido, ¿no? Aquel gruero que tú ves que ya se utiliza con el mando que se lo cuelga en el pecho y tiene sus controles que se puede desplazar y puede operar de manera más clara, ¿no? Antiguamente era mucho más crítico porque, bueno, en mis tiempos no había, o digamos que en el Perú, ¿no? Porque de repente en otros países sí había, ¿no? Pero no había ese tipo de grúas que era con el mando portátil, ¿no? Entonces teníamos que hacer todo un tema ahí, ¿no? De coordinación, comunicación, ¿no? Y de exposición de la salud y la vida de este operador, ¿no?
¿sí? Aparte de ello, dentro de las medidas adicionales de seguridad para el izaje hay que tener en cuenta, ¿no? Las caídas de desnivel, ¿no? Muchas veces, si no se hace una correcta coordinación con el operador de grúa, por ejemplo, yo tengo un caso puntual en una empresa que estaban haciendo un montaje de planta, ya habían hecho digamos, un orificio en el piso, un desnivel, una excavación tubular, y esta grúa estaba retrocediendo, ¿no? Y el rigger no lo supo guiar, no hubo una correcta comunicación y la grúa cayó, ¿no? Cayó como 15 metros a esta excavación, una excavación muy grande. Y las consecuencias fueron un tanto serias, ¿no? Eh, a la columna vertebral del operador, ¿no? Entonces, no sé cuál fue su estado final tampoco, pero muerto tampoco estuvo. Pero yo creo que ojalá que le llevaron a Lima, no haya quedado mal, ¿no? Otro riesgo importante también es el tema de izaje de la inhalación de humo, la prohibición de partículas a la vista, ¿no? Por eso es muy importante usar los EPP completos, ¿no? Sus guantes, sus lentes, ¿no? ¿Cierto? Su protección respiratoria, ¿no? El estrés térmico también. O sea, el estrés térmico se puede dar tanto por calor o por frío, ¿no? Como una exposición, o ¿qué pasa si hay lluvia, ¿no? También no se puede trabajar en una maniobra de izaje si hay lluvia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos dice esto, no? Eso nos bota, por ejemplo, si hablamos de estadística, ¿no? El 30% a nivel mundial, ¿no? Los accidentes involucran el equipo de izamiento, ¿no? A nivel mundial, ¿no? En el cual es más o menos aproximadamente, ¿ah? Será un 52% que sí son víctimas fatales, ¿no? Y entre el tema de costo de reparación y otros, ¿no? Que pueden tranquilamente superar por año más de 2 millones, ¿no? Se ha tenido de dólares, ¿no? En el tema mundial. Entonces son datos de la OISA, ¿no? Tema de izaje de carga de las propias grúas, ¿no? Usando cabinas, usando equipos, ¿no? Donde han tenido consecuencias graves, ¿no? Por eso que antiguamente, pues, no se tenía esto, ¿no? Eh, ¿Qué consideraciones hay que tener, no? Siguiente, por favor. ¿Qué consideraciones hay que tener con el tema de izaje? Con el tema de izaje hay que tener, hay 5 puntos principales que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta al usuario, la capacidad del usuario, del propietario, te dice según OSHA, ¿no? El operador, en este caso de la grúa, ¿no? Que esté capacitado, que conozca bien el funcionamiento, que es una persona responsable, que utilice sus CPPs, ¿no? Que haga su plan de izaje, ¿no? Luego, ¿quién más participa en la maniobra de izaje? El supervisor de campo, ¿no? Que es el que está mirando, sí o sí. En una maniobra de alto riesgo como izaje no puede estar sin supervisor de izaje o supervisor de campo, tiene que estar, o supervisor de operaciones, tiene que estar ahí, ¿no? ¿Cierto? En este caso, ¿no? Y luego, ¿quién está? Está el rigger, está el vientero, que muchas veces dijimos que puede ser el mismo rigger, ¿no? ¿Cierto? Y luego de ello puede ser algún otro personal que está en la maniobra, inmerso en la maniobra, ya cuando el descenso de la carga requiere alguna colocación especial, ¿no? En el terreno, ¿no? Entonces, el tema de izaje, o la operación de izaje, ¿qué cosa requiere? Requiere cuatro chequeos principales, ¿ya? Que se lo voy a decir ahorita. Lo clave aquí es el personal, equipos y elementos de izaje, ¿no? Los métodos y los factores ambientales. No se olvide, ¿ya? En izaje hay que ver 4 puntos importantes, ya sea para supervisarlo, en este caso el trabajo, como también si quieren hacer una investigación o reducir incidentes, hay los mismos 4 puntos principales, que es personal, o sea, los trabajadores, ¿no? El operador de la grúa, el maniobrista y el supervisor son puntos claves, ¿no? Personal, nuevamente, ¿no? Operador de la grúa, el maniobrista y el supervisor. Es el equipo y elementos de izaje, ¿no? En este caso, la propia grúa, los cáncamos, las cilingas, los grilletes, las cadenas, las bajarraches, etcétera, ¿no? Van dos. La tercera sería los métodos, ¿no? Del que hablamos hace rato, ¿no? Hay que contar con un plan de izaje, ¿no? Un plan de izaje, el método de uso de los aparejos, los permisos de trabajo y los procedimientos, ¿no? Y el cuarto
El cuarto factor importante serían factores ambientales que hay que tener en una operación de izaje, ¿no? En este caso, la infraestructura, cualquier tipo de energía que pueda chocar con la maniobra, como el personal lo pueda accidentar, lo pueda matar, ¿no? El viento, la lluvia, ¿no? O un terreno inestable, ¿cierto? Entonces, esos cuatro factores son claves, ¿ya? Para asegurar un levantamiento de cargas, eh, digamos, saludable o tranquilo, ¿no? Que no haya accidentes, ¿no? Fijarse en el personal, en los equipos y elementos de izaje, en los métodos y en los factores ambientales. Son cuatro, ¿ya? No lo olviden. Hay que tener, pues, obviamente, atrás de ello, ¿no? La documentación, que dijimos que era el trabajo de alto riesgo, que es izaje. Hay que tener un procedimiento de trabajo seguro, cómo se va a hacer el trabajo, ¿no? Como la estructura del procedimiento, qué equipos van a usar, cuál es el alcance, qué es lo que se va a hacer, cuáles son las restricciones, qué PPs va a haber, la verificación o los checklists de los aparejos en general, las grúas, de equipo, etcétera. El ATS o el IPRC continuo, según aplique, el plan de izaje, que ya nuevamente se lo menciono, también sería el permiso de trabajo de alto riesgo, el PETAR, y obviamente la charla, ¿no? La charla específica. Eso de manera general. Ahora, necesitamos el certificado de operatividad de la grúa, el certificado de operatividad del operador de la grúa y de capacitaciones en manejo seguro de grúa, y del rigger también, como capacitación como rigger, ¿no? Entonces, con esos dos más, que serían 8, ya estaríamos, pues, bajo un esquema de un izaje seguro, un de pesos o de carga, ¿no? Específicamente eso, ¿no? Obviamente, no se olviden, pero es que del plan de izaje es clave, ¿no? En ese plan de izaje, obviamente, se va a determinar la capacidad, como le digo, de la grúa, ¿ya? No debe pasar el 80%. Ahí va la carga bruta entre la capacidad bruta menor por 100, ¿no? Te va a dar la capacidad. Si supera el 80% es un izaje crítico. Perdón, es un izaje crítico, ¿no? Y si queremos hablar de poder desplegarlo, cómo sería un plan de izaje, pues obviamente, para hacer un plan de izaje o hacer un izaje, hay que identificar la carga, qué es lo que voy a levantar, cómo lo voy a alzar, qué elementos voy a usar para levantarlo. Hay que determinar el peso y el centro de gravedad, ¿no? Cuando voy a levantar esta carga, identifico mis elementos para ayuda de izaje, identifico mis aparejos también que voy a usar, determino capacidades de mi plan, ¿no? Y determino factores ambientales que puedan interferir durante el izaje, bajo los cuatro factores que le mencioné también anteriormente, ¿no? Tener en cuenta que la normativa ASME, como le digo, desde la ASME 3.1, ¿no? Hasta la 3.9, por ejemplo, que son slingas, ¿no? ¿Qué cosa es una slinga, no? Una slinga puede ser un estrobo, ¿no? Una slinga o estrobo le llaman, a veces hay confusión ahí, ¿no? Un slinga o estrobo, pues, es un dispositivo, un aparejo diseñado para conectar una carga, ¿no? Una carga que debe ser elevada, puede moverse, levantarse, ¿no? Si la derecha y la izquierda, pero sobre todo para levantarla o elevarla, o rotarla, ¿no? Y esta puede ser específicamente, pues, el estrobo ¿qué puede ser? De poliéster, o puede ser en este caso, pues, de metal, ¿no? De torones de metal, ¿correcto? Este debe estar con su respectivo guardacabo, es un cable de acero prácticamente, ¿no? Con su respectivo guardacabo, ¿no? Algunas veces se lleva gancho corredizo, ¿no? Algunas argollas que son multiganchos, ¿no? Le llaman también argolla de forma de pera, algo así, ¿no? Que donde van varios ganchos y puedes colocar varios puntos de carga o de anclaje a la vez, ¿no? ¿Cierto? Muchas veces se utiliza, dice, para ese tipo de izaje siempre creo que se usa el viento o algo así para que no se mueva la carga. Claro, una vez que aseguras la carga, perfecto, sí, está bien. Una vez que aseguras la carga, ya eso es un tema adicional, ¿no? Una vez que aseguras el punto de gravedad en la carga, ¿no? Eh, ves tu capacidad, tu plan, ¿no? Revisas tus equipos. Efectivamente, como nos comenta nuestro compañero, hay que usar una soga o un cabo de 3/8, ¿no? Para poder realizar la maniobra de movimiento de carga mientras está bajando, trasladarla y adecuarla al lugar donde queremos que ésta descienda, sin permanecer nadie abajo, ni el mismo maniobrista, ¿no? Porque muchas veces, muchas veces ustedes han podido ver
que no utilizan esta soga, ¿no? Esta soga de servicio que es una soga de izaje, ¿no? ¿Cierto? Una soga a viento. Entonces, ¿qué pasa? Esta, pues, esta carga aplasta muchas veces a los maniobristas, ¿no? Entonces, es muy delicado, ¿no? ¿Cómo usamos, cómo usamos, cómo cogemos o usamos las... Claro, siempre mantener el fuego, la línea de fuego, claro, de la carga está levantada. Le llaman línea de fuego, correcto, dice ella. La línea de fuego es la línea donde proyección de la caída de la carga, ¿no? ¿Cierto? Hay la línea de proyección, ahí está la línea de fuego que es la proyección del área de la caída de la carga, está el área donde se maneja el rigger, que es la segunda área, y ahí la tercera área es que es el área donde se maneja el supervisor, ¿no? Que es la que está detrás de todas las áreas, ¿no? Entonces, son áreas que cada uno cumple su rol, ¿no? En este caso, el supervisor no puede ingresar, por ejemplo, al área del rigger, ¿no? Y el área del rigger no puede ingresar debajo de la carga, que es lo que lo comenta nuestro compañero, que es la línea de fuego, donde puede caer la carga y puede morir tranquilamente por aplastamiento, ¿no? Entonces, no se puede colocar debajo por tasa de incidencia de aplastamiento de personas, ¿no? ¿Cierto? Específicamente, lo hacen más por el tema de incidencia de otros países, ¿no? De aplazamiento y muerte de personas, ¿no? Que que porque hay un documento legal, ¿no? Que te diga, oye, tienes que, o luego ya lo sacaron y lo formalizaron, obviamente. Lamentablemente, nuevamente, ¿no? En normativa peruana no tenemos, ¿no? Es un trabajo bastante delicado, un trabajo bien bonito, ¿no? Y es un trabajo con normativa, se trabaja hasta ahora con normativa de otros países, ¿no? El tema de lingas. El tema de lingas, por ejemplo, en este caso las de nylon, que ustedes conocen, ¿no? Van de diferentes colores, ¿no? A ver si me da la memoria. Tenemos violeta, verde, amarillo, si no me equivoco, gris y rojo que se le he visto, naranja que le he visto, marrón y azul, ¿no? En este caso, por ejemplo, la verde, que es la que yo creo que la mayoría la utiliza, y también por tema de estandarización de cargas, ¿no? Que la mayoría de cargas no son críticas, entonces son de 2 toneladas, ¿no? Tiene la violeta que es de 1 tonelada, la amarilla es por un solo de 3. Yo he visto la gris que es de 4, la roja de 5, he visto la marrón de 6 y he visto la naranja de 10.000, ¿no? Y bueno, obviamente la verde que es la más común, ¿no? Y recientemente vi una empresa que hacía un izaje con 2 slingas grises, o sea, 2 de 4 toneladas para bajar un transformador de 3 punto y pico, ¿no? O sea, sobrado, ¿no? Sobrado. Entonces, esa carga más o menos habrá estado con un tema de casi 60%, ¿no? O sea, suficiente, manejable. Nos dice Isaías, digo, por ejemplo, supongamos Isaías nos comenta, por ejemplo, supongamos en centros mineros, cuando estamos en alerta amarilla no se puede realizar izajes. Así es, ¿no? Todo lo que es tormentas no se puede hacer izaje. Lluvias no se puede hacer izaje. La velocidad del viento también tiene que medirse con el anemómetro, ¿no? Sí lo comentamos, ¿no? El anemómetro de minería, la velocidad del viento de minería no debe superar el 25 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, si hay lluvia, bueno, el tema de tormentas eléctricas es para todo tipo de trabajo, ¿eh? Todos se meten a los refugios, ¿no? O a los comedores, o a cualquier área, porque todas las áreas cuentan con pararrayo y tienen puesta tierra, ¿no? Entonces, ahí, hasta que obviamente se vaya la alerta, ¿no? Así es, ahí. Entonces, también tener en cuenta el tema de las eslingas, ¿no? El color de las eslingas. ¿Qué eslinga, si es de nylon, voy a usar? ¿En qué posición lo voy a usar? Me refiero si es ahorcado, ¿no? Me refiero si es en U o directo, lo cojo del centro del eje, voy a levantarlo directo, ¿no? Si es directo va a ser mi 100%, siempre todo lo que me lo mando. O sea, me refiero, si mi eslinga es verde y mi caja tiene en medio una argolla y de ahí lo voy a levantar derechito, digamos, ¿no? Lo voy a hacer así nada más, de punto a punto. Obviamente mi resistencia va a ser mis 2 toneladas, pero si ya, por ejemplo, yo lo ahorco, yo lo pongo en U, ya va cambiando, ¿no? Va cambiando mi resistencia, o va disminuyendo y también puede aumentar, ¿no? ¿Cierto? Va a depender de una tabla que también te lo da la OSHA y también te lo da la ANSI, ¿no?
para hacer muchas veces izaje también, hay que tener en cuenta que muchas veces, en este caso, se hacen instalaciones, ¿no? Instalaciones de grapas de acero, de repente para soportar alguna carga, ¿no? O tirar alguna carga, o hacer tensión sobre alguna carga, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahí, si es que seguir ese caso, el tema del cable y el tema de las grapas, le llamamos, ¿no? De los ganchos, de las grapas. En ese caso, las más conocidas que ustedes le han podido ver, de repente, eh, las grapas Grosby, ¿no? Me dice nuestro amigo, a ver acá un ratito, tengo una duda, quisiera saber si yo utilizo una slinga en U, ya, una slinga en U, ya, ¿puede tener el doble de la capacidad de carga o da la misma capacidad? No, es justamente lo que le decía, ¿no? Eh, Depende de la forma o el ángulo que tú le des en la inclinación, eh, va a aumentar o disminuir. Por ejemplo, si es, como te decía, recto, derecho, ¿no? De punta a punta, conserva su capacidad normal, en la que manda en el TAG, que dice ahí, ¿no? Como la competencia es verde, 2 toneladas, ¿no? Pero si ya ahorcas o haces en U, como tú comentas, si ahorcas disminuyes, pero si haces en U, aumenta, ¿no? En este caso, si haces en U, sí puede aumentar, puedes duplicar, pero eso va, normalmente es que en U se maneja un promedio entre 0 y 7 grados, ¿no? Entonces lo que pasa es que ahí, ¿por qué aumenta? Porque su capacidad tiene los 2 puntos de resistencia hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, y tu capacidad de resistencia es mayor al punto de inicio de la carga, ¿no? Entonces, se duplica. Es como si tuvieras dos en posición normal, ¿no? De arriba abajo, solo que les has hecho la U, ¿no? Entonces, si hablamos, Isaías, de que se duplica en posición U, es verdad, se duplica, ¿no? En posición U, todas las cargas se duplican, ¿no? Por el ángulo, por el tipo de ángulo, porque el ángulo generalmente, el ángulo en que va, está en un promedio entre 0 y 7 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, ese cálculo matemático, ¿no? Que ya iría, pues, también podríamos plantearlo en un próximo curso para un tema de cálculo, un cálculo de cargas, ¿no? Es un tanto estadístico, matemático, ¿no? Sí, así es, bacán, de nada. Entonces, sí, se duplica, ¿no? Se duplica, ¿no? Igual, ese es si no me equivoco, ese es el único factor en el que se duplica, porque luego también se duplica, no, en este caso no se duplica, porque ya cuando tú utilizas más slingas, obviamente se duplica. Solamente cuando es una, se duplica en U. Gracias. El factor es 2. Luego, cuando es recto, es 1. Y si ya tú vas así ahorcando, hay factores, ¿no? Hay factores de 1.4, 1, 0.8, va variando, ¿no? Pero específicamente ese es un factor resaltante que sí, en ese caso se duplica la carga, ¿no? Habría que ver cómo la aseguras para que no corra nada más, pues, ¿no? Mientras no corra, no hay problema. Lo que le comentaba el tema de grapas, ¿no? A veces hacemos colocación de grapas para los cables de acero. También hay que tener cuidado, ¿ya? Las posiciones de las grapas también, o pernos en U, ¿no? Que vienen con sus pernos, que ustedes no han podido ver. También hay que tener cuidado porque en este caso, estas grapas pues están colocadas incorrectamente. Siempre el cable de acero, viene el cable liso y muere en la punta, para explicarnos bien, ¿no? Luego da la vuelta por el guardacabo, tiene que llevar un guardacabo para que no se rompan los torones, ¿no? Da la vuelta por el guardacabo y sube, queda como un rabito, ¿no? Como una colita, ¿no? Las grapas, ¿cuál es la posición correcta? De que siempre las grapas, o sea, los pernos o las puntas de los pernos vayan hacia abajo, o sea, van hacia la línea viva, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? En este caso, si hablamos al revés, digamos que la U, ¿no? No las puntas de la U, sino la U van sobre la línea muerta, sobre el rabito, ¿no? De lo que dobla del cable sobre el guardacabo, sobre ese va. Y se ajusta por debajo
del rabito, o sea, sobre la línea viva. Las tres van así, ya no se olviden. No lo hagan, algunos visto que lo hacen uno para arriba, uno para abajo, luego lo hacen al revés, ¿no? Toda la parte donde van las puntas de los pernos, donde entran las grapas, lo ponen para línea muerta, o sea, para lo que sobra del cable. Y eso está incorrecto, totalmente incorrecto, no cometan ese fallo, ¿ya? Entonces ahí, la posición correcta es todos hacia abajo, ya, todas las grapas hacia abajo, sobre la línea viva, sobre el cable largo, no sobre lo que sobra, sobre el guardacabo no, sino hacia abajo, y los pernos van de por abajo, ¿no? ¿Cierto? Deben tener en cuenta que eso va a determinar si nuestra capacidad, por ejemplo, de slinga, ¿no? De strobo en este caso, va a tener la resistencia adecuada. Normalmente todas las grapas con cables de acero no trabajan al 100%, ojo, ¿ya? Y esto es natural, o sea, no es que esté mal, funciona bien y no tienes por qué tener accidentes si lo colocas adecuadamente. Pero normalmente todas las grapas que se colocan correctamente, por eso es delicado colocarlas correctamente, hay que tener cuidado, ¿no? Es algo tan simple pero tan importante porque nunca llegan al 100%. Todas llegan al 80% de la manera más adecuada, ya sea de un octavo, no sé, hablamos de pulgadas, ¿no? 3/16 o no sé cuál es la que usan, ¿no? 3/4, de media, todos trabajan. Solamente la de 1 trabaja al 90%, la de 1, ¿no? Trabaja el 90%, es la única, ¿no? Y va a depender del número de grapas, ¿no? Por ejemplo, lo más común que utilizan en un cable de acero es de un octavo, ¿no? De un octavo trabaja el 80% de eficiencia y sus grapas, si hablamos de 2 grapas, ¿no? Pero normalmente un cable que se utiliza para maniobra, normalmente por seguridad se utilizan 3 grapas, por lo tanto puede llegar hasta un 85% por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces por ahí, como le digo, el tema de Isaac es un tanto crítico, un tanto de cálculo, ¿no? Eh, si hay lingas, ¿no? Que están perforadas, quemadas, o en este caso cables con torones rotos, también hay que desecharlos, ¿no? ¿Sí? No se puede permitir que existan este tipo de elementos por una maniobra, digamos, muy peligrosa, ¿no? De alto riesgo que puede estar uno fiándose de ella, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es importante. Sería bueno, yo creo que sí, lo voy a proponerle para poder hacer una carga, una clase de cargas, ¿no? El tema de estrobar también hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Cómo estrobas, no? Estrobar se refiere a cómo aseguro yo la carga, ¿no? ¿Colocando qué? Cuando ustedes escuchen, oye, estroba la carga, acá se refiere a estrobar, ¿no? Estrobar, por ejemplo, ahí, antes que se me olvide, estrobar es como asegurar, ¿no? ¿Qué asegura? Los grilletes, ¿no? Los propios, obviamente, los propios dispositivos que utilicen, ¿no? Slingas, los propios estrobos, ¿no? Los estrobos, se ha subdividido la definición para no confundir, ¿no? En realidad, la norma internacional a todo lo llama estrobos, ¿no? Pero ahora se divide estrobos, grilletes y slingas, ¿no? He puesto estrobos, todo lo que son, como si fuera una slinga, ¿no? Que ustedes conocen de 2 orejas, pero que es de metal, con torones, con cables, ¿no? Y la slinga propiamente la que es de nylon, pues, ¿no? Para un tema de estandarizar y evitar confusiones. Pero es estrobos, ¿no? Igual como la OSHA lo denomina incidente a todo, ¿no? Todo lo denomina incidente con daños o sin daños, ¿no? Para nuestro país es accidente o incidente, de igual manera. Pero no es nada difícil de tratar de entender, ¿no? ¿Sí? Otro punto importante cuando hacemos el izaje, por ejemplo, en el tema el asegurar y el templar, ustedes han visto, ¿no? Comienzan a templar cada punto de levante, ¿no? Se tiemblan en este caso todos los estrobos y las slingas, con el tema para poder verificar, ¿no? Que la carga esté correctamente asegurada, ¿no? Y que al momento de levantar, no dale a un costado, pueda causar algún daño, o si está mal asegurada, pueda caerse definitivamente, ¿no? Y antes de ser, obviamente el operador sabe, antes de levantar la carga, se hace un levantamiento pequeño, no de frente no se levanta la carga, ¿no? Se hace un levantamiento previo, le llaman, ¿no? Solo se levanta un poco para poder ver si está balanceado o va a volver a bajar la carga y volver a balancear. Todas las cargas no vienen con punto de anclaje. Ojo, ustedes lo saben eso, ¿no? La mayoría de cargas no vienen con punto de anclaje. Ciertos vendors, o le llaman vendors, o le llaman
fabricantes internacionales que sí, obviamente, pues, ¿no? Por ser internacionales, todos sus equipos, motores, etcétera, etcétera, vienen ya con sus puntos de anclaje, inclusive ya te vienen hasta con los grilletes, ¿no? Algunos no, pero ya te vienen con tus puntos de anclaje, con tus orejas, le llaman, ¿no? Entonces, dice, sí, nos dice Isaías, a ver, te leo, Isaías, nos dice Isaías, muy bien, Isaías. Se levanta unos 20 centímetros de altura para estabilizar la carga, poder, ajá, se levanta, así es, se levanta un promedio de 20 centímetros, ¿no? Así es, Isaías, gracias por la aclaración, se me está pasando. Se levanta un porcentaje en altura para poder, en este caso en centímetros, para poder estabilizar, ¿no? Para poder balancear la carga correctamente, ¿no? En este caso, ¿no? Luego de ello, ¿qué se realiza? Se realiza obviamente ya el levante definitivo, ¿no? El levante definitivo de la carga, obviamente con los vientos respectivos y la comunicación correcta, ¿no? La radio no puede faltar y el correcto interpretación de señales de levantamiento del rigger con el operador, ¿no? Muchas veces lo correcto es que haya un vientero, muchas veces el 80% más diría que el mismo rigger así de vientero y es lo que se ve en la realidad, ¿no? ¿Cierto? Ojo, el tema de estabilidad de la grúa es importante, ¿ah? El tema de estabilidad de la grúa. Hay que desplegar las patas de la grúa hasta donde se pueda maniobrar correctamente, ¿no? Y cada pata de grúa extensible, pues obviamente son puntos críticos de accidente, no puede haber nada en el radio, por eso toda esa área se cerca, ¿no? Y obviamente, por estándar internacional debe tener una base, ¿no? Una base sobre el radio que presente la pata estabilizadora, algunas son cuadradas, otras son redondas, no me dejan mentir ustedes. Sobre eso, de allí se proyecta 20 centímetros a los 360 grados, ¿no? Si es cuadrada, obviamente a la derecha, a la izquierda, de arriba abajo, 20 centímetros. Si es redonda, será 20 centímetros de radio y se hace la circunferencia, ¿no? Su base para estabilizar. Siempre hay que poner un estabilizador para evitar, ¿no? El hundimiento por presión, ¿no? Por presión y peso de esta carga, de la grúa, obviamente, de la parte estabilizadora, podamos tener algún tipo de accidente fatal, ¿no? De accidente grave, ¿no? Obviamente, pues, las señales de Rigger, eso lo pueden revisar, las señales de Rigger, de eso está en ASME B30.5, si no me equivoco. En la B30.5 está. En la ASME B30.5. Todo lo que es izaje con la ASME, no se olvide, ¿no? ASME. El apartado 30, ¿no? El apartado B30. Ahí están, tiene de la 30.1 hasta las demás, ¿no? Entonces, como le digo, si es un mensaje crítico, un mensaje no crítico. Si es un mensaje no crítico, es menor al 80%, ¿no? Y hay tipos de izaje, ¿no? Por ejemplo, en el izaje no crítico, hay izajes de tipo 1 y de tipo 2, ¿no? En este caso, por ejemplo, el de tipo 1 es cuando es menos del 80%. Estamos hablando de un 70% de la carga sobre el rango de la capacidad de levante, ¿no? Y en este caso, lo que varía, pues, es que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, a ver, ¿cómo le diría? Si es uno crítico tipo 1, ¿no? Es un izaje de 5 toneladas o por debajo de las 20 toneladas aproximadamente, ¿no? Y obviamente es menos del 50% de la capacidad de la grúa, ¿no? Si es un izaje no crítico tipo 2, es este material de OSHA, y este curso tuve la oportunidad de dictarlo muchas veces en TechSoup también, y en otro tipo de empresas, es muy bueno. Por ejemplo, de tipo 2 es ya cuando es el 70%, ¿no? Ya cuando es más de 5 toneladas y más del 50% del rango de la capacidad, ¿no? En este caso. El izaje crítico es cuando supera el 80%, obviamente. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y el tema de radio, ¿no? El izaje crítico, que supera el 80% según su plan de izaje, también se subdivide, ojo, ¿ah? Antes que me olvide, se subdivide, ¿no? Se subdivide en tipo A y en tipo B, ¿no? ¿Cierto? Se subdivide y también hasta en tipo C, ¿ah? Entonces, ahí es un tema más complejo, ¿no? Si hablamos de tipo A, por ejemplo, un izaje crítico, obviamente, ¿no?
por su capacidad, por su forma, ¿no? Vertical. Obviamente se refiere a un izaje crítico tipo A, nos refiere a la normativa internacional cuando es menor a 30 toneladas, ¿no? ¿Cierto? Eso se refiere a lo que es en el tema de formación y experiencia, pues, ¿no? ¿Sí? Siguiente, a ver. Siguiente, por favor. Entonces, está bien. Siguiente. ¿No? Entonces, ese es el que se refiere a izaje, ¿no? Y esto se requiere, pues, para el tema de formación, ¿no? Entonces, para manejar pues, ese tipo de cargas, se requiere saber, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de cargas vamos a manejar? El tipo de izaje también se hace por algún tipo de levantamiento, como lo ven ahí en la figura, ¿no? Puede ser también, muy aparte de las grúas, se puede hacer equipo de levante, como es el montacarga, ¿no? Es un equipo de izaje también, que requiere otro tipo de parte de lo mismo y otros detalles adicionales, ¿no? Parte de lo mismo me refiero a la capacidad de montacarga, de levante, porque muchas veces he habido casos en que se vuelcan o se van hacia un costado o hacia adelante, ¿no? Y la capacidad de maniobra, ¿no? La operación de un montacarga es diferente de una grúa, ¿no? Cómo vamos a manipular, cómo va a desplazarse, cómo va a operar la montacarga, ¿no? Y obviamente sin fallar el tema de visión de desplazamiento, ¿no? ¿Cierto? Siguiente, por favor. La experiencia de manejo de izajes es clave, ¿no? La experiencia de manejo de izajes es clave para poder determinar, ¿no? Determinar si este izaje te va a dar la confiabilidad de que no exista, pues, eh, un accidente. Muchas veces, como dice ahí, la experiencia te permite al operador tomar decisiones informadas y seguras. ¿Qué ha pasado? Que al revés del caso, me ha pasado en situaciones reales, que no entra totalmente, digamos, a desplazar sus estabilizadores la grúa. No sé si a ustedes les ha pasado. No se puede abrir. A veces con ajustes y muchas veces de un lado o del otro lado. Entonces requiere que la experiencia y maniobra de izaje sea la mejor. Por eso es que en este caso no se permite que el operador sea cualquier operador, que no sepa ni siquiera qué cosa es un plan de izaje ni por nombre, ¿no? Nunca jamás hagan operaciones con ese tipo de personas, ¿no? Tiene que ser un operador calificado, y un rigger calificado, ¿no? ¿Cierto? Siguiente, por favor. Eso es lo que les comentaba, ¿no? El tipo de izaje varía de acuerdo al tipo de carga que vamos. Si se requiere grúas puente, ¿no? Si se requiere dentro de una planta polipastos, si se requiere también hay maglev, ¿no? En este caso le llaman, me olvidé el nombre, es estoca, ¿no? Estoca manual, que es un pallet jack manual o un pallet jack, hay pallet jack también que son eléctricos o de poder, ¿no? Eh, También hay un tipo pallet jack con cabina, ¿no? Eléctricos con cabina, que tiene la funcionalidad de un montacarga, pero es más angostito, ¿no? O sea, del ancho de una persona, nada más, que te permite subir y bajar cajas, ¿no? O cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Siguiente, por favor. Y en ese caso, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que la inspección es importante, ¿no? Hay que inspeccionar cada elemento de izaje antes de usarlo, ¿no? Las eslingas no pueden estar pintadas, igual que el arnés, ¿no? Rayadas, peluzadas, cortadas, ni ponerle nombres, nada, ¿no? No deben estar almacenadas en cualquier lado, que sean almacenadas correctamente. ¿Qué otro aspecto importante? Las eslingas tienen que estar bajo sombra, ¿no? Y si es un estrobo, tienen que tener cuidado con el tema de los torones, que no pueden estar eh, rotos, como deshilachados, ¿no? Eh, y obviamente los grilletes no pueden estar fisurados, ¿no? Todo tiene que ser como recomendación, sus capacidades como mínimo para el levantamiento de carga dentro de su margen de seguridad, como mínimo, los aparejos deben superar el 5%, ¿no? Si es más, mejor, ¿no?
No es que mi carga sea de 12, voy a poner, si es 5% mayores, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? El seguridad y manejo de cargas hay que inspeccionar los equipos, las herramientas y las áreas, ¿no? ¿Cierto? Las áreas también, las áreas de izaje es responsabilidad de todo el equipo de izaje, ¿ah? Porque, o sea, en el izamiento hay áreas de responsabilidad, mejor dicho. Hay un área que es de supervisión, que es la que engloba todo. Hay un área que es del operador, netamente, donde se desplaza el operador, ¿no? Y hay un área que es de rigger, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando toma un puesto, o un puesto de trabajo, digamos, el dominio de la maniobra y el otro la pierde? Por ejemplo, el supervisor no puede entrar ni al área del operador ni al área del rigger. Pero ojo, sí dice, te dice la norma que cuando ya la carga, ¿no? Se separa del suelo, ¿no? ¿Quién es el dueño total de la maniobra? ¿Quién es el total responsable, ¿no? Del izaje? ¿El rigger o el operador? ¿Qué diría Isaías? Yo creo que ahí sería la responsabilidad de los dos, ¿no? Tanto del rigger como del operador, porque el supervisor prácticamente no podría intervenir, ¿no? Claro, no, no, el supervisor ya no tiene nada que ver ahí. Exacto, ¿no? Pero la OCE sí te lo da, ¿no? La OCE responsabiliza, ojo, la norma internacional sí te lo da. Te dice, claro, uno a la experiencia sabemos que todo es un trabajo en equipo, ¿no? Pero la norma internacional OSHA en su apartado 1923 te lo da, te dice que desde que se despega la carga del suelo, ¿no? El total responsable del izaje es el operador, ¿no? Deberían ser los dos con el rigger, notablemente sí. Pero internacionalmente lo denomina así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo creo que porque el operador es el que al final va a decidir, ¿no? Desde las señales de maniobra que te da tu rigger, ¿no? Entonces, por ahí como que lo responsabiliza a él, ¿no? Es como si dijeras quién es el responsable de un conductor de una camioneta, el conductor o el copiloto. Entonces, algo así le da a entender. Dije, Sí, disculpe, por ejemplo, mire, tiene toda la razón, ¿no? El operador es el que prácticamente autoriza, ¿no? Si es que se realiza o no se realiza el izaje. Supongamos, en un estado climático lluvioso, yo voy a decir, ujú, no, como operador, ¿sabes qué? Yo no voy a realizar la maniobra por tema del clima que está adverso, ¿no? Entonces, el rigger simplemente se encarga de dirigir hacia dónde y cómo va a sentar o va a levantar la carga, ¿no? Entonces, el que mayormente tiene la responsabilidad es el operador, pero claro, el que tiene es el operador. Efectivamente, la responsabilidad sí, ¿no? Entonces, si él permite algo, frito, pues. Y eso está dado en los estándares internacionales, ¿no? Y que quede bien claro, se vamos a echarle la culpa al rigger, pero nada, nada que ver, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siguiente, por favor. El trabajo en equipo, eso ya lo hemos visto, ¿no? El trabajo en equipo también es importante. El trabajo en equipo para poder realizar un levantamiento de cargas o izaje de cargas, ¿no? Va a depender, si hablamos de cargas manuales sobre diferentes tipos de tolvas, ¿no? Y hablamos de otro tipo de enfoque, definitivamente sí, ¿no? Definitivamente sí, se requiere un trabajo en equipo para poder levantar según la RM375, ¿no? Que te dice cuánto por persona, ¿no? Si es para población hombre, población mujer, ¿no? Y dependiendo de la superficie de agarre, si en lo posible utilizar un equipo de levantamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Los desafíos te hablan, ¿no? Los desafíos son los que hemos visto hace un ratito.
les comenté y les hablé de identificar los riesgos, pero no los riesgos. En el caso que hablamos, siguiente presentación. Tipos de accidente de trabajo. Veamos, sí. Siguiente. Los tipos de accidente de trabajo varían, ¿no? En ese caso, ¿qué tipo de accidente de trabajo tenemos? Va a variar de acuerdo al tipo de factor al cual estamos expuestos, ¿no? De acuerdo al tipo de factor que ustedes conocen, ¿no? Que son factores de riesgo biológico, factores educativos, físico-mecánicos, ¿no? Eléctricos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? Va a variar. Siguiente, por favor. Y varía según las circunstancias y las realidades, ¿no? Un accidente que también es muy importante, en este caso, por ejemplo, los accidentes de tráfico, ¿no? Y para eso también hay una normativa, ¿no? Las normativas que nos exige, que ellos está tomando en cuenta el MTC, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que también es importante manejar el tema de velocidades, de acuerdo a las vías, ¿no? Y estos accidentes normalmente suceden por exceso de velocidad o por situaciones climáticas, ¿no? Como son situaciones adversas, ¿no? Pueden ser fallas de equipo o errores humanos, ¿no? Desconcentración, fatiga, somnolencia, lluvia, piso mojado, pisos resbalosos, neblinas, entre otros, ¿no? Hay que prevenir esos accidentes, ¿no? De acuerdo a la especificación que tiene el MTC, la capacitación, la experiencia, ¿no? En el trabajo. Y, bueno, el tema de licencia es un tema de formalismo en realidad, ¿no? Pero es importante también, ¿no? Es importante también. Y obviamente la operatividad del equipo, ¿no? Siguiente, por favor. Caídas, ¿no? Como tema de accidentes, ¿no? Las caídas es una alta tasa de frecuencia en el tema de trabajos, el tema de caídas, ahora que hay ciertos trabajos en hay lluvias, ¿no? Por superficie mojada, ¿no? Las caídas normalmente es lo más común que hay en accidentes de trabajo, ¿no? Ya sea en la parte operativa, es un estándar para la parte administrativa también, ¿no? Caídas por superficies inestables, ¿no? Superficies resbalosas o superficies rugosas donde se atracan los zapatos, ¿no? Y faltas de iluminación también, ¿no? ¿Cierto? O mal diseño de infraestructura, de escaleras, ¿no? O de desniveles, ¿no? De pasillos. Esto ha permitido tener en Perú un alto porcentaje de caídas a nivel y tanto de desnivel también. Siguiente, por favor. Lo importante es que se evalúe dentro de esta gestión de riesgos la posibilidad de usar un tipo de pasamanos, cinta antideslizante y o calzado antideslizante. Lo siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las lesiones por objetos cortantes. También es muy común en el área de trabajo, las lesiones por objetos cortantes, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, todo trabajo involucra la manipulación de objetos para realizar un trabajo, ya sean administrativos, ¿no? Diversos administrativos electrocutados, como también cortados, ¿no? Se cortan con el perforador, se cortan con navajas que tienen ahí, ¿no? Más aún en el área operativa, ¿no? ¿Con qué? Con herramientas que son improvisadas, ¿no? Que pueden causar accidentes graves como amputaciones, ¿no? ¿Qué hay que usar para esto? Estas lesiones por objetos cortantes hay que usar, pues, obviamente, los guantes adecuados, la protección de la cara o de la vista, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. El tema de poder prevenir los accidentes es poder establecer, pues, un control adecuado, de acuerdo
al tipo de trabajo que están realizando. Siguiente, por favor, siguiente presentación. En el área de trabajo se puede realizar también lesiones por sobreesfuerzo, ¿no? ¿Qué es el sobreesfuerzo, no? Tiene que estar relacionado con, el sobreesfuerzo es una mezcla entre la manipulación de la carga, la repetitividad, la postura, ¿no? Los giros, y en este caso las posturas forzadas también, ¿no? Todos aquellos factores conllevan a un sobreesfuerzo, ¿no? Esta lesión normalmente conlleva a lesiones de tendinitis, ¿no? De bursitis, el tema de trastornos musculoesqueléticos o desórdenes, ¿no? En la parte lumbar, en toda la parte de la espalda, ¿no? Los brazos, pero sobre todo en la espalda, en el cuello, ¿no? ¿Cierto? Como tema de accidente de trabajo en sí, ¿no? Siguiente. Otro tema muy importante que no deben olvidar es la exposición a sustancias peligrosas, ¿no? En todo área de trabajo tenemos una exposición a sustancias peligrosas, siempre existe sustancias peligrosas a las que estamos expuestos, ¿no? En nuestros hogares también contamos con sustancias peligrosas como por ejemplo el tema del hipoclorito de sodio, ¿no? El hipoclorito de sodio que es muy común en todos los hogares, igualmente en las labores, ¿no? Como otro tipo de químicos que puedan ser dañinos, perjudiciales y corrosivos a la salud. Hay que identificarlo, ¿no? Hay que contar con un inventario de residuos peligrosos y hay que tener los MCDS de cada producto en cuanto se adquieran, ¿no? O cuando se compran, hay que tener la MCDS en la ficha técnica y hay que aplicar las medidas de prevención, así que aplican lavavojos, botiquines, ¿no? Y entre otros dispositivos que nos permitan pues evitar una mayor gravedad de este tipo de exposición, ¿no? A estos agentes. Siguiente, por favor. Hasta ahí vamos a hablar sobre el tema de izaje y ahorita vamos a entrar en el tema de primeros auxilios, ¿no? Los primeros auxilios en los accidentes son importantes, sí, ¿no? Normalmente existen, pues, te dice que los primeros auxilios muchas veces requiere que el trabajador pues se ausente, ¿no? Como accidente, ¿no? Muchas veces es leve, incapacitante, ¿no? Total temporal, parcial temporal, parcial permanente, total permanente, ¿no? Pero lo cierto es que debemos contar siempre en toda institución, equipo de trabajo, ¿no? Ya sea de 2 personas, de 1 persona, de 20 personas, se debe contar con una respuesta ante estos eventos, ¿no? Que son algún accidente leve hacia el control de algún mayor, ¿no? Un accidente mayor en el cual ya aplicamos un plan de contingencia, ¿no? El cual se refiere a llamar a ayuda externa, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando hay un accidente laboral? Cuando tenemos o debemos tener un botiquín de primeros auxilios, ¿qué debemos hacer primero? ¿No? Siguiente, por favor. En este caso, pues, cuando hay un accidente, pues, lo que se busca, obviamente, ¿no? Lo que se busca es poder evaluar el área, ¿no? En este caso, como repasamos la vez pasada, ¿no? Hay que acercar el área, evaluar el área, ¿no? Debemos asegurar que nadie más ingrese, debemos verificar, ¿no? Debemos tener identificados qué tipo de riesgo hay en cada área, por eso es importante que cada área tenga su mapa de riesgo, ¿no? Me ha pasado casos en plantas, por ejemplo, en que han estado intoxicados por argón, ¿no? Y cuando han entrado lo han visto desmayado al trabajador, han entrado a rescatarlo, y también ha caído desmayado, ¿no? Y el tercero también ha caído desmayado. Entonces, ¿qué pasa ahí? No hay una correcta identificación de riesgo por áreas, ¿no? Y obviamente los equipos de protección, tanto colectivas como primarias, ¿no? O básicas para cada trabajador dentro de esa área, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando hay un accidente de trabajo, pues hay que acercar esa área y obviamente, ¿qué debemos hacer? Si estamos preparados para dar primeros auxilios, evaluamos el área si no es peligrosa, obviamente no podemos dar primeros auxilios si el área implica un peligro para nuestra persona, ¿no? Si implica un peligro, pues hay que tener los teléfonos de emergencia y si no, y sabemos, de igual manera, podemos
identificar un botiquín cerca en el área y se realizan los primeros auxilios y también obviamente se llama a una ayuda, hay una ayuda del personal, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, en heridas y hemorragias, ¿no? Las heridas y hemorragias, en este caso, lo más común que pasa en una empresa de alto riesgo, ¿no? O cualquier otra empresa que lamentablemente no lo decimos, puede haber hemorragias, ya, pueden ser causadas por... hay tipos de heridas, ¿no? Hay heridas abiertas, hay heridas que son, en este caso, por corte, eh, digamos, por corte profundo, o sea, hay unas que son por discontinuidad de la piel, ¿no? O sea, cuando es un corte, lo conocemos normal, o cuando, por pocas palabras, cuando se arranca un pedazo de piel, ¿no? Que es un tanto diferente, ¿no? ¿Sí? Ese tipo de heridas de hemorragia, pues, obviamente requieren de un procedimiento adecuado. Cuando hay un tipo de corte, ¿qué es lo que debemos hacer o recomienda la normativa? ¿No? Hay que tratar de limpiar la zona. En este caso, si tenemos el botiquín con agua destilada, ¿no? Muchas empresas tienen su agua destilada o su botellita de agua, ¿no? En obra también podemos usar en la empresa, o son botellitas de agua que tomamos normal, ¿no? Pero este tipo de agua nos va a permitir poder limpiar la herida, ¿no? Hablamos como tema de primeros auxilios, ¿ah? Digamos en el momento, insisto, ¿no? Hay que limpiar la herida, hay que lavar con jabón si es posible, ¿no? Y hay que desinfectar en este caso, con algún químico que puede ser iodopogadina, ¿no? Entre otras. Y de no tener, lo más básico que se hace ya es cubrir la herida y transportar al tópico o, aparte de comunicar, o a un centro de emergencia, ¿no? Obviamente, presión directa, ¿no? La presión directa sobre los cortes, obviamente, va a ir con un pañito, ¿no? Un pañito, un apósito, una gasa, ¿no? Hay casos excepcionales en la vida que no tienes nada de eso en ese momento, ¿no? Tampoco es que no lo vayas a atender. Lamentablemente se limpia la herida y en esos casos extremos que puede y suele pasar, tenemos que usar una prenda, algo, ¿no? Y hacerle presión directa a la herida, ¿no? Y trasladarlo, pues, ¿no? ¿Cierto? Trasladarlo, evitar que entre en pánico, trasladarlo Si está el botiquín, en buena hora. Se hace un poco más de soporte, ¿no? Y lo importante es trabajar con las emociones del afectado, ¿no? Y trasladarlo. Eh, la idea es que no se infecte esta herida, ¿no? ¿Cierto? Ojo, que las heridas por fracturas, por, por cortes, ¿no? En este caso, normalmente la sangre pues coagula en un promedio de 4 minutos, ¿no? Pasando los 4 minutos comienza a coagular, o sea, comienza a generarse plaquetas, ¿no? Y esto uno lo aprende con el tiempo ya, ¿no? Eso no te lo da, por ejemplo, una capacitación en primeros auxilios normal, ¿no? Entonces, como criterio, como criterio que yo les dejo como experiencia es que ante un corte, pues obviamente las plaquetas se van formando a partir de 4 minutos, ¿no? Si es un corte longitudinal, hacemos presión, la piel se va a pegar, ¿no? Igual hay que llevarlo a hacer una tensión, porque esa piel depende de la zona del cuerpo, cuando hay mayor movilidad se vuelve a abrir, requiere que le pongan puntos, ¿no? Depende de la profundidad también. Y si es por discontinuidad, o sea, se arranca un pedazo de piel, también hay que esperar que ese huequito o ese pedazo de piel se tapa, ¿no? Pero eso va a ser un tapón, ¿no? De igual manera, pasado una vez que se llena de sangre ese huequito en la piel o ese hueco, después que pasa los 4 minutos, 5 minutos, las plaquetas van a comenzar a solidificarse, ¿no? O sea, va a comenzar a coagular su sangre y con el tiempo va a hacerse una costra, ¿no? Bueno, se los dejo como experiencia propia, ¿no? De evaluación, interpretación de heridas, ¿no? En este caso, de heridas cortantes, ¿no? Hemorragias, ¿no? Hay muchas veces que hay que hacer, obviamente, torniquetes, ¿no? Obviamente hay que hacer eh, algún tipo de
de maniobras para poder evitar de que esta persona se desangre, ¿no? Es un tanto diferente. Siguiente, por favor. Con respecto a las quemaduras con respecto a las quemaduras y fracturas, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay una fractura? ¿Qué hacer cuando hay una quemadura, ¿no? ¿No? La quemadura puede existir por contacto químico, ¿no? Por situaciones de desprendimiento de energía, ya sea por calor, ¿no? Exceso de calor, o por frío. El frío también ocasiona quemaduras, ¿no? Entonces, yo conozco casos de empresas que han estado trasladando, parecido a lo que está ahí, ¿no? Trasladando, pero en este caso sí era hielo, y sin guantes, ¿no? Cuando han ido a trasladar, al sacar la mano, pues se quedó con la yema de los dedos, ¿no? Se ha salido. Entonces es un tanto crítico, ¿no? En este caso, cuando hay quemaduras, ¿no? Se recomienda, pues, obviamente, el agua corriente fresca, y si no hay, obviamente, con el agua destilada, ¿no? Y no reventar las ampollas, ¿no? Y obviamente alguna crema para la quemadura de desplazarla, envolver la herida, ¿no? Y desplazarlo al tópico o al centro de salud más cercano o a la clínica, ¿no? En este caso, cuando es emergencia, todos esos tipos de emergencia, eh, lo recomendable es que obviamente lo que te pide la ley es que lo lleves a su centro de salud, a su de salud, a su MINSA, o lo que sea, pero lo recomendable es que primero, como es una emergencia, y lo que yo siempre recomiendo es que lo lleves eh, de acuerdo al tipo, claro, obviamente, en este caso de quemaduras y fracturas, pues obviamente definitivamente un corte que no sea muy grave, ¿no? Que no sea una amputación, es a una clínica, ¿no? A una clínica porque le van a dar una mejor atención, el tema de costura es mejor, ¿no? Y luego ya se hacen sus controles, su traslado al hospital donde pertenece. Ahora, si hablamos de algo más crítico, ¿no? Un infarto, si hablamos de un tema de una amputación de un miembro, la calidad, la cantidad o la capacidad de especialistas y también de los equipos no hay en las clínicas, ¿no? Muchas veces de los antiguos también, ¿no? Yo tengo un caso de un trabajador de Trujillo en una minería que, que le picó una serpiente y no tenían el antídoto en ninguna clínica de Trujillo, ¿no? Si no me equivoco, es en el hospital regional, tenían una vacuna, ¿no? El único. Entonces, a veces hay que ver bien, de acuerdo a la criticidad del evento, ¿no? Pero si no es realmente crítico, es un corte, es crítico, obviamente, pero si hablamos, por ejemplo, de una amputación, ¿no? Y es al hospital, pero si hablamos de un corte profundo, otro tipo de quemaduras, y si es factible como emergencia, llevarlo, ¿no? Se rompió la cabeza, si es posible sacarle placas, todo por atención. Si es del tema privado, por clínica es mejor, ¿no? Porque hay una manutención más rápida, todo el servicio es mejor, hasta que luego sea derivado a su sede o donde le corresponda, al MINSA, de salud, etc. ¿Cierto? Siguiente, por favor. Bien, asfixia de electrocución. ¿Qué pasa cuando tenemos un asfixiado o un electrocutado, ¿no? La asfixia puede causarse por diferentes tipos de humos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos la capacidad de respirar? Pues obviamente nuestro pulmón no recibe oxigenación y obviamente nos desmayamos por humos, o también puede ser por temas de asfixia por obstrucción de vías respiratorias, ¿no? Va a ser un niño o una persona por algún objeto o por alguna comida, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer ahí? Obviamente, para el tema de asfixia, el tema de la maniobra de Haley y el tema de RCP si es necesario, ¿no? El tema de la maniobra de Haley, obviamente, ustedes ya lo saben que cómo es ahí, se coloca una parte posterior de la persona y se coloca el dedo, ¿no? Haciendo puño debajo del ombligo y se flexiona hacia arriba, ¿no? Tantas veces como sea necesario hasta que esa persona pueda expulsar. Si se desmaya, que es hacer RCP, ¿no? A la altura de las tetillas, ¿no? Hay que hacer compresiones bajo un método específico de RCP, ¿no? Que es 30 por 2, ¿no? Hasta que llegue el soporte necesario, ¿no? Y hay que también hacer insuflaciones, ¿no? O sea, 30 por 2 insuflaciones, ¿no? Esto también sería bueno revisarlo en una clase específica de RCP. Siguiente, por favor.
¿no? En la parte, el tema de primeros auxilios es específico y es importante que ustedes conozcan, ¿no? En el tema de poder darle el soporte inicial, ¿no? ¿Qué es el primeros auxilios del soporte inicial? ¿No? A, a las posibles enfermedades o lesiones que podamos tener ahorita. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Podríamos mostrar la imagen, por favor, donde está hemorragia, el brazo, donde está la sangre arterial, venosa y capilar? La parte donde dice hemorragia, más adelante está, donde hay un brazo, donde está el brazo con disposición de arterial, venosa y capilar. Esa podríamos mostrarla a partir de ahí, por favor. Ya, ahora hablamos de que las empresas deben contar con un plan de contingencias, ¿no? Un plan de emergencias, ¿no? En este caso, el plan de emergencias va a, en la parte donde está el brazo, en la siguiente, ahí está bien. Cada empresa debe contar con su plan de emergencia, ¿no? El plan de emergencia debe contemplar diferentes tipos de contingencias, ¿no? En este caso, ustedes van a evaluar de acuerdo al tipo de empresa que tengan y a los riesgos resultantes en su IPC, si existe, pues, contingencias de huaicos, derrumbes, tormentas eléctricas, ¿no? Incendios, eh, agresión por terceros, que puede ser vandalismo, robo, terroristas, entre otras, ¿no? Este plan de contingencia debe abarcar lo que puede ocurrir como catastrófico dentro de sus instalaciones, ¿no? Y en ese caso, pues, por ejemplo, para el tema de hemorragias, por ejemplo, bueno, quería mostrar esta presentación porque me parece interesante saber qué diferencia hay entre una hemorragia, un corte capilar, un venoso y un arterial, ¿no? De repente lo conocíamos, igual lo repasamos, ¿no? El capilar es, ¿cómo saben ustedes qué es capilar? Porque no es muy profunda, es superficial y sobre todo poca cantidad de sangre roja. En la parte venosa es una salida continua, un poco más prolongada y es un poco rojo oscura, ¿no? Y la arterial, obviamente, la arterial es una salida intermitente, o sea, como chispoteando y de rojo brillante, ¿no? En este caso, pues hay que hacer presión directa, ¿no? Y obviamente lavar, hacer presión directa y llevar al centro. No hay que levantar el brazo hacia arriba, ¿no? El miembro, si es pierna, estamos fritos, ¿no? Hay que hacer presión directa y hay que trasladarlo, que no camine. ¿No? Si es una amputación, obviamente, si es una amputación hay que hacer, el torniquete está permitido si es una amputación, se va a soltar vamos a soltar cada 5 minutos, ¿no? Pero el tema está que si es una amputación, si podemos llevar el miembro, está permitido, pero lamentablemente en la amputación, pues, eh, hay que hacer un torniquete, hay que soltarlo, ¿no? Pero el tema está que ir soltando y ajustándolo, pero el tema está en que lamentablemente tenemos que ajustarlo a digamos que a una pulgada, ¿no? Entre 1 a 2 pulgadas del área donde está amputado, ¿no? Y eso lamentablemente es así, ¿no? Y bueno, porque no puede ser muy arriba tampoco, porque toda la parte de donde tú haces el torniquete hasta la parte amputada, ya no recibe la misma cantidad de oxigenación ni de sangre, ¿no? Entonces, si tú haces el torniquete muy arriba, prácticamente estás que le agravas la enfermedad, ¿no? La lesión. Esto es como cuando el que le mete extintor a la persona que está quemando, ¿no? Entonces, que lo empeoras, algo así, ¿no? Entonces, normalmente es de 1 a 2 pulgadas de donde se fue amputado. ¿Por qué? Porque si luego, cuando llegas, haces presión, haces el torniquete, y esa parte inicial
En muchos de los casos, ¿no? En muchos de los casos, por tema de distancias en obra y esa parte del cuerpo humano ya no sirve, ¿no? O sea, suena feo, pero lamentablemente ya no sirve. Esa, es diferente que si tú lo pones un torniquete muy arriba, pucha, imagínate. Si el hombre está en la muñeca, va para todo el brazo, lo pones al codo, ¿no? Entonces, se recomienda de 1 a 2 pulgadas de donde está la amputación hacer el torniquete, porque si hubiera que perder alguna sección más de ya el miembro afectado va a ser mínimo, ¿no? Entonces, eso como recomendación, por ahí quería esta presentación que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con los objetos empalmados? Por ejemplo, son críticos, ¿no? Cuando hay objetos incrustados no debemos retirarlos, ¿no? En ninguna parte del cuerpo no se deben retirar, ¿no? Jamás retirarlos, ¿no? Cubrirlos, evitar que la persona se esté mirando y trasladarlos, ¿no? Llamar ayuda necesaria, tener los teléfonos de emergencia y trasladarlo a un centro asistencial. De ahí lamentablemente no podemos sacarlo, ¿no? De igual manera, ¿no? Cuando hay visceramientos, por ejemplo, que son cosas críticas que se ve poco probable, pero hay que estar preparados también. De igual manera, no se introduce, ¿no? Simplemente se cubre, el paciente trata de protegerse de esas partes afectadas y se traslada. Siguiente, por favor. El botiquín de primeros auxilios, por lo tanto, es importantísimo, ¿ya? El botiquín de primeros auxilios es clave para que ustedes puedan dar un soporte inicial, ¿no? En este caso, te lo da ya, por ejemplo, si es sector construcción, te da un alcance bastante grande, te lo da la RM111, ¿no? Y si hablamos del sector común, digamos, por así decirlo, te lo da el salud, también te da lo que debe tener el botiquín, y también te lo da el MINSA, también te lo da, que debe tener un botiquín básico. Ahora, en los botiquines no podemos así nomás tener tampoco, se recomienda tener alguna pastilla, pero puedes tener alguna pastilla, ¿sí? ¿No? Pero en este caso tienes que ser muy estricto y tienes que tener control sobre la hoja de salud, ¿no? Sobre la hoja de salud de cada trabajador. Por ejemplo, a Guillermo, a Piero, no le puedo zampar un paracetamol, un ibuprofeno, y a David también, y después se me muere, ¿no? ¿Por qué? Ha pasado casos, ¿no? Que le han puesto para la fiebre y casi los han matado. Y está en obra, hay gente que se ha hinchado, ¿no? Les ha faltado el aire. ¿Y qué ha pasado, no? Y siendo un doctor de obra, de campamento y de empresa grande, ¿y qué ha pasado? A este doctor, pues obviamente lo votaron, ¿no? Porque pudo haber matado a una persona y a más, ¿no? Entonces, esta persona no estaba capacitada lo suficientemente o lo habrá hecho por negligencia, no sé, pero el paciente en la investigación argumenta que él es alérgico a este tipo de AINES, ¿no? Entonces son terminologías en las que hay que tener, pues, un profesional de salud correctamente preparado y saber si se va a tener el tema de medicamentos como pastillas, hay que tener un historial preciso, correcto y actualizado de cada persona, ¿no? No se puede dar pastillas así nomás, ¿no? Si es alérgico y tiene que saberlo, ¿no? Entonces es importante que se diga todas las alergias que se tienen, ¿no? Y en los exámenes médicos, ¿no? Es importante, ¿no? No se suele tener pastillas, ¿no? Para el dolor, pero en algunos lugares tampoco lo exime, ¿no? Pero es un poco peligroso, ¿no? Tenerlo. No puedes matar a una persona si no sabes alérgico a qué cosa es, ¿no? Luego, botiquín, como le digo, depende de la normativa, también te lo dan de manera general, obviamente, las pinzas, la navaja de afeitar, las cuchillas, la punta roma, los apósitos, ¿no? Las gasas, termómetro, la crema para golpes, la crema para quemaduras, el desinfectante como el iodopovadina, ¿no? El agua oxigenada no se usa mucho, tampoco está prohibido, ¿no? Pero dicen por un tema de quemaduras en la piel, o sea, te sana, pero te deja una herida, cuando se cierra te queda marcado, ¿no? Pero luego de eso, argumentaban también que da cáncer a la piel. No tenemos ningún documento técnico realmente fehaciente, pero también todavía se ha permitido usar agua oxigenada, ¿no? Y el tema luego de adicionales, ¿no? Como pueden ser alguna crema, sal hidratante, algo sobre exposición al tema de medio ambiente, ¿no? Puede ser estrés o estrés o quemaduras por frío, por calor, ¿no?
algo adicional, ¿no? Estos botiquines deben ser revisados mensualmente y deben obviamente revisarse la fecha de caducidad y en la cantidad de acuerdo al número de trabajadores que se tiene, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta ahí hemos llegado el día de hoy. Siguiente, por favor. Siguiente. Si no hay más que agregar, por favor, diríamos que estamos por culminar el día de hoy. Les comento que la siguiente clase se les va a enviar, de acá se les va a enviar, según la coordinación interna que me llegó, les comento que les va a llegar un trabajo que va a ser su examen, ¿no? Un trabajo donde se le va a pasar un accidente, ¿no? La descripción de un accidente para que ustedes puedan elaborar tanto su informe por ICANN, se van a aplicar la metodología ICANN, el informe ICANN, que va el informe de estructura, ¿no? Completo con su investigación, y sobre el mismo accidente, sí, Guillermo, le pasamos, sí les pasó, Guillermo, bibliografía. No sé si estás en el grupo, me parece que vi que les pasó en la mañana, no sé qué día, no sé si los compañeros te llegan a corroborar. Sí le pasó la bibliografía porque es necesario para que ustedes puedan hacer su examen. Sí les pasó la bibliografía. Hay adicional también. Ya, le voy a decir que te envíe adicional. Sí, sí, sí. Claro. Yo ahorita mismo terminando le digo que te envíe adicional a la repetida para que puedas guiarte sobre la metodología, ¿no? Para que puedan resolver su examen. Yo tengo entendido que de acá a mañana les va a enviar, yo hoy día le digo que le envíe información adicional, ahorita mismo acabando, porque el examen va con, bueno, la tarea o el taller, que es el examen, del caso del accidente van a desarrollar el informe ICANN y la investigación ICANN, que vale 10 puntos, y la otra va a ser sobre bow tie, ¿no? Utilizando las dos metodologías. Entonces, las dos metodologías sobre el mismo caso de accidente, cada uno vale 10 puntos, y con eso completan sus 20 puntos, y obviamente va a tener que ser presentada como máximo el día domingo, que viene 23, ¿no? Hasta las 12 de la noche, al grupo, ¿no? Ya el administrador le va a pasar el material y le va a pasar la información. Luego de ello, la siguiente clase estaremos coordinando para revisar probablemente todos los enviados o algunos de ustedes según nos dé el tiempo y poder aclarar según la accidentabilidad o según el hecho del accidente, cómo han usado y si ha quedado claro el uso de cada una de las metodologías, ¿no? En la proyección a lo que viene, ¿no? ¿Sí? Sí, ahorita mismo yo me comunico con el administrador para que les pase material adicional de ICANN. Claro que sí. No hay más preguntas que podamos resolver. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. De igual manera, me hacen saber cualquier detalle. Si todo está claro, les agradezco, señores, su participación. Como les digo, se le va a enviar el taller que va a ser como su examen para presentarlo el día domingo. Tengo entendido de que mañana se les está enviando y también le voy a hacer hincapié sobre el tema del material adicional de ICANN. Claro que sí. Si no hay más preguntas, les estoy agradecido. Rolly, Solórzano, Guillermo, Quilcate, David, Isaías. Muchas gracias por su participación a todos. Que tengan una buena Por el noche. momento todo queda claro, ingeniero. De todas Bien, maneras, Ismael. gracias, muy amable. Muchas Estaremos en la... gracias, Ismael. Ok, hasta luego, ingeniero. Que le vaya muy bien, que descansen tranquilos. Mañana les estará llegando el material del accidente para que desarrollen sus métodos. Y muchas gracias nuevamente y que descansen tranquilos. Gracias. Ok, gracias.